Sí, pero la Unión Soviética no hizo misiones a la Luna. La Unión Soviética empieza la carrera espacial, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos detalles. ¿Por qué no van? Porque no hay mucha cuestión. Estratégicamente no, parece que no les interesa. Aquí está. El primer satélite lo hacen los soviéticos. El primer ser vivo orbitando la Tierra, una perrita soviética. El primer hombre en el espacio, el comandante soviético Yuri Gagarin. Pero el logro más grande es llevar gente a la Luna. Uno de los directivos de la NASA, que es la Agencia Espacial de los Estados Unidos, dijo que no había ningún poder estratégico en la Luna, y la Unión Soviética, Estados Unidos, China y varios países, varias potencias firmaron un acuerdo para no generar ¿cómo es? Proliferación de armas en el espacio, incluido la Luna, y tampoco explotar, no explotar los recursos de la Luna y de lo que se descubra, ¿no? Eso es lo que es un acuerdo, pero en cualquier momento alguien va a violar esos acuerdos para explotar recursos. Pero si hay recursos en la Luna, ¿cómo traerlos? Es muy costoso todavía. Es muy costoso. Este millonario Elon Musk, eh, y el otro es Branson. Estos dos millonarios andan investigando cómo hacer naves que puedan regresar, porque las naves que se lanzan, eh, sale el cohete de la Tierra, de la superficie, y toda la parte de los motores, de los tanques de combustible, no sé si has visto, la van desechando. Entonces, estas empresas privadas investigan cómo lanzar cohetes, y toda la parte de los motores y combustible y tanques de combustible puede ser reutilizada, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que investiga esta empresa SpaceX. SpaceX creo que es de Elon Musk, ¿no? Sí, esa es la empresa de Elon Musk, que ahora tiene un cargo en el gobierno de los Estados Unidos. Bien, si tienes más preguntas, ponlas, ¿eh? Porque están buenas las preguntas. A ver, vamos a resolverlas, claro que sí. Vamos, espérate que la descargo para verla mejor. Hoy día tu salón, que es el aula 2, había pocos alumnos. A ver, vamos a ampliar un poquito para verla mejor. A ver, la 63. El Tribunal del Consulado fue una importante institución económica y colonial que agrupó a los grandes comerciantes limeños desde principios del siglo XVII, y fue un elemento de presión ante las autoridades virreinales en la medida de que los asesoraba en este rubro. A continuación señale las alternativas correctas referentes a sus atribuciones: resolver las querellas y litigios surgidos entre los comerciantes, verdadero; intervenir en el proceso de desarrollo y marcha de la actividad comercial, también; otorgar licencias y cobrar impuestos, no; las licencias las daba la municipalidad o el gobierno central, y el cobro de impuestos la hacía, ¿no?, las instituciones. Si eran la Municipalidad de Lima, por negocios dentro de la municipalidad, y lo que sería la impuestos de venta, compra-venta, lo hacían las aduanas.
Multar el contrabando y el comercio ilícito también lo hacían las aduanas. Acá sería la A. La A. ¿Ya? En la 63 la A. Vamos a ver el enunciado anterior. A ver, vamos a ver ese enunciado. La acelerada caída del imperio de los incas se explica no solo por la rivalidad de las panacas reales, sino por la superioridad bélica de los conquistadores españoles. Cualquier tipo de explicación sobre su precipitado desmoronamiento no debe descuidar una debilidad al interior de su estructura política, cuyos antecedentes habría que encontrarlos en la rápida expansión y en el breve periodo de tiempo de su dominio sobre el espacio andino. Esta debilidad consistía en la precaria presencia del Estado inca en el territorio andino, lo que facilitó el desplazamiento de los conquistadores en la invasión, el deseo de independencia y las diversas étnicas sometidas, las cuales se aliaron con los españoles luchando contra los incas. Es la B. ¿Qué es la B? La B. Es la B. En la 60 y ¿cuánto? 62 es la B. El deseo de independencia. O sea, como recién los habían sometido, muchos pueblos, muchos furacasgos, aprovecharon la presencia de los españoles para aliarse con ellos y buscar su independencia. Y por eso les dieron soldados, tropas, apoyo económico, militar, de todo. Defendieron Lima, ¿no? Cuando Manco Inca intentó tomarla y para botar a Pizarro y a sus tropas. También defendieron el Cusco contra Manco Inca, que había sido ocupada por Almagro y sus aliados, ¿no? Entonces, la 62 es la B, la 63 es la A. A ver, vamos por la 64. Al mismo tiempo que lideraba la guerra de independencia, el general José de San Martín promovió el debate respecto de cuál debía ser la mejor forma de gobierno que podría adoptar el Perú. El Libertador dispuso que habría que deliberarse entre la monarquía y la república, considerando el sistema político administrativo que más se adaptara a las características sociales, culturales y territoriales del país. Con respecto a este importante debate, identifique el valor de la verdad. A ver. Los republicanos rechazaron todo sistema de gobierno monárquico, alegando que este había sido perjudicial para la defensa de las libertades individuales. Verdadero. Los monarquistas plantearon que los peruanos acostumbrados a un régimen monárquico no tenían suficiente experiencia para gobernarse como una república. También es verdadero. La posición monárquica creía que la diversidad de razas del país llevaría a mayores conflictos debiendo imponerse el sistema absolutista. Esto es falso. Los defensores de la república argumentaron que los indígenas estaban listos para convertirse en ciudadanos por su, por su demostrado patriotismo. Tampoco. Aquí de verdadero es uno y 2. Ya es acá sería mm, acá sería la B, porque sí, hay algunos líderes que señalan que los indígenas podían ser ciudadanos, ¿no? Que se les podía dar posibilidad de elegir. Incluso a los que sabían leer y escribir tenían derechos ciudadanos. Acá sería la B. Y la historia universal, durante la expansión medieval, es de la época de desarrollo urbano y comercial, resurgimiento de las ciudades, el comercio, incentivaron la renovación intelectual e institucional de la cultura y la enseñanza bajo la influencia de los emergentes sectores burgueses. Ahí surgen las universidades.
Las diferencias respecto de siglos anteriores se evidenciaron en la extensión de las escuelas episcopales, ¿no? Expansión de las escuelas monásticas, ¿no? Formación de los colegios catedralicios, ¿no? La emergencia del empirismo y racionalismo, no. Es la E. En la 65 es la E. La 65 es la E. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienes alguna otra pregunta? Se ha conectado Ariana. Ariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si tienes alguna pregunta, no dudes. ¿La pasas? No, María Fernanda, gracias a ti. Si tienes más preguntas, me avisas. Si puedes prender tu micrófono también. Ah, su madre, los planes de la Revolución Mexicana, Ariana. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. A ver, en las separatas se mencionan todos los planes. No, se mencionan solo. Primero el plan de Ayala. Ya, vamos a. Este plan fue propuesto por el gobierno de. El primer gobierno revolucionario, y es un manifiesto. Eh, ya, el plan, este es un manifiesto que propone Emiliano Zapata para liberar, entre comillas, ¿ya? a, a la población indígena, plantear la idea de la reforma agraria, defender la propiedad de los indios. ¿Ya? En 1911, este plan busca agrupar a la población indígena contra los abusos. ¿Ya? Por eso plantean la reforma agraria. Ese es el plan de Ayala. ¿Ya? El plan de San Luis Potosí, o el plan de San Luis, y el otro plan, vamos por partes. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el detalle. El plan de San Luis Potosí convoca una especie de levantamiento, un intento de unificar a las fuerzas de oposición contra el gobierno de Porfirio Díaz. El plan de San Luis Potosí lo propone Francisco Madero. ¿Ya? Y se considera que el plan de San Luis Potosí es el documento que inicia la Revolución Mexicana. Ahora, cuando Madero asume el gobierno, Madero y su gobierno, a pesar de haber sacado al dictador Porfirio Díaz, este gobierno no está de acuerdo con la reforma agraria, ¿ya? Así que sale el plan de San Luis, convocan a la oposición se une contra Porfirio Díaz eh, cancela el proceso electoral, mete preso a los líderes de oposición, a Francisco Madero y a sus seguidores, hay pleitos entre los militares, hay un golpe de Estado y un sector de militares pone a Francisco Madero en el gobierno en 1911. Este gobierno dice que ya la revolución triunfó porque se acabó la dictadura, pero de ahí salen los líderes campesinos como Emiliano Zapata que dicen que no puede haber revolución, no puede haber democracia sin la reforma agraria,
sin la reconsideración de la propiedad de la tierra de los indios. ¿Por qué? Porque las haciendas les han ido quitando las tierras, las minas y las haciendas le han ido quitando la tierra a los indios. Si se acuerdan de la República Aristocrática, que era un gobierno aquí en el Perú, de la oligarquía, hacendados, mineros, banqueros, que le quitaban las tierras a los campesinos, excluían a los campesinos, a los pobres, a los sectores populares del gobierno, y todo eso, ¿no? Esta oligarquía económica hacía todo eso con el apoyo de empresas capitalistas extranjeras, ya pues, eso también, eso que se da en el Perú también se da en México, en todo el continente americano, ¿ya? Y el plan de Ayala es justamente eh, la propuesta de reforma agraria, ¿no? Y sale un lema de Emiliano Zapata: tierra y libertad. Si no hay reforma, no hay revolución. Si no hay reforma agraria, si no hay respeto a la propiedad de la tierra de los indios, no hay revolución. Y se levantan contra el gobierno de Madero. Por si acaso, Pancho Villa en el norte, con su ejército en el norte, y Emiliano Zapata con su ejército en el sur, ya se han levantado contra el gobierno, incluso antes, contra el mismo gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Pero luego se unen y se levantan contra el gobierno mexicano liderado por Madero. Ahora, en la separata la decena trágica es porque el general Victoriano Huerta da un golpe de Estado, ¿ya? Y ese golpe de Estado mata a los 10 líderes más importantes del gobierno, ¿ya? Y obviamente al presidente Francisco Madero. Y Huerta asume el gobierno de manera dictatorial. ¿Qué va a pasar? Venustiano Carranza, el general Venustiano Carranza, se rebela contra Huerta, ¿ya? Desconoce el gobierno de Huerta, empieza una revolución contra este líder. Y el plan de Guadalupe es justamente desconocer al gobierno de Victoriano Huerta, ¿ya? Eh, y plantear una serie de medidas que van a ser justamente las que van a unificar a los líderes indígenas, a líderes populares, con las propuestas de Huerta. O sea, el plan de Guadalupe logra que los líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa apoyen al gobierno de Venustiano Carranza contra a la rebelión de Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta. Es así, ¿no? Es una revolución, guerra contra todos. Así fue la jugada. Ariana, ¿tienes otra pregunta? A ver, María Fernanda puso una pregunta acá y luego vemos, a ver, entre los siglos XV y XVI, desde las antiquesías y por eso ciudades de Florencia, Roma, Venecia y Venecia del Renacimiento se expandió por toda Europa occidental. La confluencia de una serie de factores económicos, políticos y culturales explica que la península itálica, ¿no?, se convirtiese en el lugar donde surgiría el Renacimiento. Algunos de estos factores fueron la existencia material y documental de la herencia latina en la región, el intento de reconstruir por el Imperio Romano. La uno sí, la 2 no. La actividad de los mecenas, la 3 también.
y la 4 también. Es 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, que en esta pregunta es la A. 1, 3 y 4. Ya. Gracias, María Fernanda. Si tienes más preguntas, las pones. A ver, Ariana, las características del fascismo. Ya. Totalitarismo está fácil, ¿no? Un gobierno que controle todo, medios de prensa, los poderes del Estado. Anticomunismo está también claro, ¿no? Pelean contra los movimientos comunistas y socialistas. Antiliberal, no creen en los derechos y libertades, los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos políticos, no creen en eso, y tampoco creen en la economía y el libre mercado. Antidemocrático está fácil, ¿sí? Ultranacionalistas está fácil también, ¿no? Por eso tanto Mussolini como Hitler o Franco apelan 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 mucho a la historia, manipulan la historia descaradamente, ¿sí? Manipulan la, la identidad nacional, no les importan las, las libertades, ¿no? Apelan a la idea incluso de la superioridad racial, la superioridad de un pueblo, de una cultura sobre otra. Chauvinismo es eso, ¿no? La versión exagerada del nacionalismo. Revanchismo es porque, ¿no? Tanto Italia, Alemania, Japón se quejan, ¿no? De que no fueron ni recibieron apoyos ni territorios después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en revancha a ese desaire, ellos lanzan una política de nuevo expansionismo, ¿no? Japón conquistando territorios en Asia, Italia conquistando territorios en África, y luego los alemanes, ¿no? Conquistando Austria y Checoslovaquia. Antisemitismo es políticas de odio contra la población judía, ¿ya? Y este antisemitismo, por si acaso, es muy fuerte en el fascismo alemán, o sea, en el gobierno del partido nazi. No hay política antisemita o de persecución a los judíos en el fascismo italiano, ¿ya? En el fascismo italiano no encuentras eso. Y el corporativismo es una postura en términos políticos y económicos en contra del libre mercado, ¿ya? La idea de, de que el gobierno, ¿no? Controla la economía, ¿ya? Maneja los intereses de la economía, maneja no hay libre competencia, ¿ya? Todo se agrupa en términos del control del Estado, ¿ya? Entonces, en el fascismo, por ejemplo, el fascismo italiano tiene distintas formas de corporativismo. El fascismo italiano, eh, igual que el fascismo alemán, plantean, ¿no? Que el Estado es el que define la economía. El Estado no es el dueño de la economía como en los países comunistas. El Estado se asocia con las empresas y dirige la economía, ¿ya? Las fuerzas económicas, las empresas, están subordinadas al interés del gobierno. Y si no hacen caso, son cerradas. O sea, no hay libre empresa, ¿ya? No hay libre empresa. Las empresas trabajan para el bien de lo que plantea el Estado. Entonces, por eso los fascistas en Italia, en Alemania, todas las empresas se dedicaron a la producción de armamentos porque la política del gobierno de Mussolini y del gobierno de Hitler es el rearme. Un rearme porque ellos
inician esta política de expansionismo y saben que en cualquier momento puede haber guerra, ¿no? Y si te fijas más adelante en la separata, una causa de la Segunda Guerra Mundial es el expansionismo, y específicamente el expansionismo alemán en Europa. ¿Está claro, Ariana? Ya, las conferencias. Las conferencias. La conferencia de Yalta, ¿ya? Es la conferencia que se da en... Yalta está en esa época era la Unión Soviética, es el mar Báltico, ¿ya? Eh, esta conferencia se da justo el, el 14, el 4 de febrero, se celebraba un aniversario más del inicio de la conferencia de Yalta, en la que se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt, representando a las tres principales potencias aliadas, y en ese pacto se establece lo que diríamos ahora la división de Europa, ¿ya? O sea, qué parte va a ser controlada política y económicamente por los países capitalistas y la Unión Soviética, ¿ya? Esa es la cuestión. Muchos autores señalan que la conferencia de Yalta inicia la división del mundo entre capitalismo y comunismo y es el inicio también o el antecedente para la Guerra Fría. Yalta actualmente es parte de está en Crimea y los rusos la invadieron en el año 2014 y es parte de las reclamaciones de los ucranianos en la guerra que viven ahora, ¿no? Ahora, después de la guerra, se produce la conferencia de Potsdam. Potsdam está en Alemania, ¿ya? Potsdam es la conferencia que se da en Alemania, creo que está acá en la separata, en PPT. No, no aparece. Acá está. Entonces, Yalta es la conferencia que se da en febrero del 45, en la que los tres grandes, como se les dice, definen las áreas de influencia, ¿ya?, del capitalismo y del comunismo. Y en la conferencia de Potsdam, que se da después de la caída de la Unión Soviética, disculpen, del imperio del Tercer Reich, ¿no?, de los nazis, los soviéticos, acuérdense, el ejército soviético invade Berlín, Hitler, para no ser capturado, se suicida, y en julio del 45, los tres líderes, ya, Roosevelt se murió en abril, ya, y quien sucede a Roosevelt en el gobierno de los Estados Unidos es Truman. Entonces se reúnen ahí Stalin, Truman y Churchill en julio, entre julio y agosto del 45, en el... Potsdam es un pueblo, un- es parte, un barrio ahora de Berlín, barrio Pituco, diríamos así, ¿ya? Y ahí se reúnen los tres grandes. Eh, ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de esta conferencia fue que buscar una solución a todo lo que había pasado en Europa, ¿no? Tratar de, primero, eh, devolver los territorios que fueron conquistados por los alemanes, ya, o sea, separar Austria, separar Checoslovaquia,
crear Polonia, ¿ya? Y comenzaron a ordenarse, ratificar algunos acuerdos de Yalta sobre las áreas de influencia de los soviéticos por un lado y de los aliados occidentales capitalistas por el otro lado, ¿ya? Eh, y ahí comenzaron los conflictos internos. Y en la conferencia de Potsdam deciden dividir Alemania, ¿ya? Para desnazificarla, es decir, perseguir a los dirigentes políticos nazis y tomar el control del territorio alemán. Y dividen Alemania en cuatro, ¿ya? Porque también cuatro sectores: el sector controlado por los soviéticos, otro sector controlado por los norteamericanos, otro por los británicos y otro por los franceses, ¿ya? Y lo mismo harán con la ciudad de Berlín. Berlín en esa época era una de las ciudades más grandes del mundo y también la van a dividir, ¿no? Ahora, también en esa conferencia de Potsdam toman la decisión de concentrar la acción militar contra Japón, ¿ya? Y ahí es donde el presidente Truman les informa a Churchill y a Stalin de que Estados Unidos tiene las armas nucleares y las va a usar contra Japón. Y eso es lo que hacen los norteamericanos. Bien. ¿Está claro, Ariana? Cualquier pregunta que tengan, pónganle, por favor. Tenemos más de una hora para, para continuar con la consulta. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregunten nomás, chicos. Chicos, se han conectado pocos hoy día. Parece que el paro también los ha afectado. A ver, en Potsdam, primero es Yalta, ¿ya? En febrero del 45, ¿ya? En Yalta toman la decisión de dividir Europa, las áreas de influencia, ¿ya? Las áreas de influencia, las zonas liberadas. Ahí el mapa más o menos puedes ver, ¿ya? Si ves en la pantalla, todo lo que está en rojo, en rosado, es la zona que va a ser ocupada por la Unión Soviética, la zona de influencia soviética. Y lo que está en celeste, la zona de influencia de los Estados Unidos, ¿ya? Ese es uno de los tantos acuerdos que hay en Yalta, ¿ya? Pero si quieres, entramos a ver los acuerdos al detalle. ¿No? Entonces, la idea de Yalta es la, la creación de estas áreas de, de influencia, ¿ya? Así de simple.
Otro acuerdo de Yalta es condenar todos los crímenes de guerra. Ellos han capturado y ya se han enterado de los campos de concentración y comienzan a plantear juicios, condenas a estos enemigos, ¿no? Eso es Yalta. Y en el caso de la conferencia de Potsdam, que se da en julio, entre julio y agosto también del año 45, se da después de la caída de la Alemania nazi. Ahí van a los detalles. Ya cayó el Tercer Reich, o sea, ya cayeron, ya se suicidó Hitler, cayeron los nazis, los aliados ocupan Alemania, entonces toman la decisión de dividir los países a las fronteras que existían en 1938, ¿ya? O sea, ya van, la conferencia de Potsdam va a detalles de la división de los territorios para restablecer los antiguos países, las antiguas repúblicas que fueron invadidas por los nazis, ¿ya? Y al mismo tiempo, ahí en la conferencia de Potsdam se toman los acuerdos para la reconstrucción de Alemania y el pago de reparaciones de guerra que Alemania va a hacer a los países afectados, ¿ya? Hay una declaración que se llama Declaración de Potsdam, ¿ya? Que luego va a ser firmada y ratificada por los líderes de otros países, ¿no? Va a estar Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, pero también el líder de China, Chiang Kai-shek, y los representantes de Francia, que van a aprobar esta declaración conjunta. Y en esta declaración de Potsdam, el acuerdo es utilizar todas las fuerzas y recursos para terminar con la guerra derrotando a Japón, ¿ya? O sea, Yalta, áreas de influencia. Potsdam, ya cosas bien específicas, bien concretas de la reconstrucción, la base para la reconstrucción de Europa y el mapa europeo después de la larga y ocupación de guerra. A ver, en Yalta se establecen la persecución a los criminales de guerra, ¿ya? Después de que cae la Alemania nazi, se toma la ciudad de Nuremberg y el Palacio de Justicia de la ciudad de Nuremberg en Alemania como el lugar donde se van a meter presos y juzgar a los líderes nazis, a los criminales de guerra nazis, ¿ya? Y eso se va a hacer también en Tokio, ¿ya? Los juicios de Nuremberg se hacen contra los criminales de guerra alemanes y los juicios de Tokio contra los criminales de guerra japoneses, porque también los japoneses crearon campos de exterminio, campos de trabajo, usaron armas químicas y biológicas contra las poblaciones civiles, ¿ya? En los juicios de Nuremberg se persigue a los nazis, a los fascistas alemanes del partido nazi, criminales de guerra, de campos de concentración, campos de trabajo, campos de exterminio, que ojo, los japoneses también tenían, ¿ya? Y encima los japoneses, ya los alemanes no usaron armas químicas ni biológicas en la guerra, ¿ya? Porque Alemania había firmado los pactos en contra de estas armas de destrucción masiva. Pero los japoneses no habían firmado estos pactos, así que los japoneses usaron armas químicas y biológicas en su guerra contra los chinos. ¿Qué otra pregunta tienes? Pregunten todos si tienen alguna duda, María Fernanda o Ariana.
Para eso estamos. Voy a revisar el otro chat a ver si es que hay algo que han dejado sus compañeros. Mientras tanto, fíjense si hay algo que tengan de dudas o preguntas para resolver. Gracias, Ariana. Y si tienes alguna pregunta, pásala, ponla ahí para verla. María Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué pregunta tienes? A ver, vamos a revisar si hay algo en el otro chat. Bien, entonces vamos a explicar un poco la semana, aunque ya con las preguntas que han hecho, algo se ha explicado. La Revolución Rusa, ¿sí? Vemos acá algunos detalles. Los antecedentes de este proceso histórico son la Revolución Ruso-Japón, ¿no? La guerra entre las dos grandes potencias que se expanden por Oriente, que son Rusia y Japón. Esta guerra termina con la derrota de las fuerzas rusas y una crisis de credibilidad que va a generar un levantamiento
que termine en la Revolución Liberal de 1905, una revolución liberal que busca convertir a Rusia en una monarquía parlamentaria. Rusia se va a convertir en una monarquía parlamentaria y se va a establecer la Duma, ¿ya? Que es el parlamento. Por si acaso hay que tener cuidado porque en algunos libros o separatas aparece que, que Rusia para 1917 vive una política o un gobierno absolutista, y eso no es real, ¿ya? En Rusia hay una monarquía, una monarquía parlamentaria con una constitución, pero esa monarquía parlamentaria está controlada por el gobierno, es decir, no hay una participación ciudadana, democrática, ¿no? Hay mucha intervención por parte del Estado. El poder ejecutivo tiene mucho poder, el poder legislativo tiene menos poder. Bien, entonces, no hay preguntas en el chat. Entonces seguimos. Ah, los bolcheviques comienzan a crear un modelo de organización llamado soviets, que podría ser traducido como comuna, comunidad, incluso hasta sindicato. En estos soviets de obreros, primero, comienzan a difundir las ideas comunistas, las ideas hacia una revolución, ¿ya? Y esto se va a difundir en todos los espacios de las grandes ciudades industriales del Imperio Ruso. Ahora, la revolución de 1917 tiene como causa fundamental, además del despotismo del gobierno del zar y el desarrollo de las ideas socialistas, la pobreza y la agudización de la crisis económica por la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El zar, el enorme ejército al servicio del zar, es derrotado brutalmente en las campañas de Tannenberg y Lagos Masurianos. Eh, Miles de bajas, miles de muertos. El zar, para recomponer su ejército, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a reclutar a campesinos, a mineros, a, a obreros para reconstituir su ejército. Y esto va a generar un gran problema, porque va a haber desabastecimiento de productos, escasez de productos, subida de precios, y obviamente eso genera conflictos, ¿ya? Eso genera muchos conflictos. Y esos conflictos van a ir generando protestas populares, levantamientos, y estas protestas van a dar lugar
¿ya? A algo terrible. Levantamientos que no van a poder ser frenados ni reprimidos por el ejército soviético. El ejército, disculpen, ruso, zarista, en ese momento. Los soldados se rehúsan a acatar las órdenes de disolver las manifestaciones. Y al contrario, en muchos lugares los soldados le disparan a sus oficiales y se unen a las protestas. ¿Ya? Y esta crisis se agudiza en febrero del 17, en el que el zar, nadie le hace caso al zar, nadie le hace caso al gobierno central. El zar termina abdicando, es decir, renunciando a su trono y le da todo el poder político al Parlamento o Duma. La Duma establece una república y el líder eh, político, Alexander Kerensky, se convierte en el presidente de gobierno, ¿no? Se convierte en el jefe de gobierno. Él era del Partido Socialdemócrata o Partido Menchevique. Ya por eso se dice Revolución Menchevique. Ya los socialistas, con el paso del tiempo, se han dividido en dos grandes bloques. Los socialdemócratas, que creen que pueden llegar al poder y hacer sus reformas a través de la vía electoral, y los otros que son los comunistas o bolcheviques, que creen en que la única forma de llegar al poder es a través de la lucha armada, ¿no? Esa es la división que hay ya entre los socialistas en muchos países, y en el caso del Imperio Ruso, los mencheviques o socialdemócratas, y el otro grupo, los bolcheviques o comunistas que no participan en el Parlamento. Ya, asume el gobierno de Kerensky, ya comienzan a hacer alguna serie de reformas, pero el gran problema es la guerra. En abril de 1917, Lenin, que es el líder de los bolcheviques, lanza una proclama que se llamó Tesis de Abril. En las tesis de abril, eh, Lenin propone que el gobierno ruso propone tres cosas. Rusia necesita, dice Lenin, paz, pan y patria. Paz. Lenin dice que la guerra ya se perdió, que, que hay que firmar la paz con las potencias, ¿no?, de los imperios centrales, Alemania, Austria y Turquía. Eso tiene que hacerse ya, porque la guerra ya se perdió, militarmente no hay forma de enfrentarse, ¿no? Eso es lo que dice Lenin. Y luego la otra idea es pan. Hay escasez de productos alimenticios, escasez de combustible, escasez de carbón, ¿ya? Y no se puede vivir en un país como Rusia sin calefacción. Y la energía para esa calefacción sale de la quema de carbón. Y el carbón ha comenzado a escasear. ¿Por qué? Porque muchos mineros, muchos agricultores han sido convertidos en soldados, ¿no? Entonces, él dice que los soldados, campesinos, mineros y obreros regresen a trabajar porque hay escasez de alimentos, escasez de carbón. El tercer punto que exige Lenin es la patria. Patria significa que Rusia rompa sus acuerdos de alianza militar con Francia y Gran Bretaña. Ahí están las tres exigencias de Lenin, ¿no? Paz, pan y patria. El gobierno de Kerensky va a tratar de plantear la idea de la paz, pero en la votación en el Parlamento se mantiene la cuestión de la guerra, ¿ya? Se mantiene la idea de la guerra, y en octubre los bolcheviques se movilizan
a partir de la organización de los soviets, se organizan para tomar los palacios y sedes del gobierno, primero en San Petersburgo y luego en Moscú y en todas las ciudades importantes del Imperio Ruso. Apenas asumen el gobierno, ¿ya? Apenas asumen el gobierno, comienzan las negociaciones de paz. Se retiran de la guerra y a inicios de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual Rusia se sale de la guerra, incluso cediendo territorios a las potencias en guerra, ¿no? Esto da lugar al inicio de la guerra civil, ya la guerra civil que del 18 al 21 es una guerra en la que se enfrentan dos bandos, el ejército rojo, liderado por León Trotsky, y al otro lado el ejército zarista o monarquista, llamado Ejército Blanco, que va a tener el apoyo de una fuerza de intervención extranjera, ¿no? Británicos, franceses, italianos y norteamericanos apoyarán a los rusos blancos. Y eso va a ser hasta el 21. El 21 las fuerzas internacionales se retiran y continúan focos no rebeldes en muchas partes del imperio. Ya en ese momento, el 22 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y hasta el 23 hay algunos focos de resistencia al interior de ese enorme territorio. Esa es la situación. El, Lenin se muere el 24 y lo sucede Stalin. Stalin, obviamente antes de Stalin, Lenin había iniciado ya una política de reorganización de la economía. El año 21 plantea el modelo de planificación económica, la nueva economía política, con financiamiento extranjero. O sea, no es que la Unión Soviética logró la industrialización sola, ¿no? La logró con una gran inversión de capitales y tecnología de países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, que dieron muchos créditos que fueron pagados por los soviéticos con materias primas, ¿no? Rusia tiene abundante producción de materias primas y con esto pagaban los créditos que ayudaron a modernizar y a dinamizar su industrialización. Ya, Lenin se muere, eso es el 21, la nueva economía política, el 22 se forma la Unión Soviética, el 24 se muere Lenin y lo sucede Stalin. Stalin asume el gobierno de manera dictatorial, ¿no? Brutal. Ojo, ya era una dictadura, ¿no? Los bolcheviques es una dictadura de partido único, ¿ya? Y lo que hace Stalin es más bien reprimir a su misma gente a través de purgas, ¿ya? A través de purgas va a reprimir cualquier oposición interna dentro del Partido Comunista, dentro del gobierno de la Unión Soviética, y va a imponer una serie de planes de desarrollo que le llaman planes quinquenales, o sea, cada 5 años, para lograr los objetivos del crecimiento económico ruso, ¿no? O de la Unión Soviética en este caso. Ahora, la Unión Soviética se desintegra en el año 1991. O sea, del 22 al 91 duró la Unión Soviética. Bien, vamos a revisar si hay alguna pregunta por ahí.
No hay preguntas en el chat, así que seguimos. El otro tema importante es el de la Revolución Mexicana, ¿no? Como estaba explicando un poco a las preguntas que hicieron al inicio, para entender las causas de la Revolución Mexicana, tenemos que ver un poco que hay un gobierno en México, una larga dictadura, un militar que fue un héroe de guerra, gobernó México por muchos años, ¿no? Y incluso a su gobierno le llamaron el Porfiriato, ¿no? El general Porfirio Díaz es un general victorioso de la guerra contra los franceses y fue un tipo que gobernó muchos años México en varias ocasiones. Y su periodo más largo de dictadura fue más o menos, a ver, eh, ininterrumpidamente, a ver, de 1884 hasta el 11. ¿Sí? Estamos hablando de 16, 26, 27 años ininterrumpidamente. A esta larga dictadura le llaman el porfiriato. ¿Ya? ¿Está claro? Antes de eso también fue presidente y él participa en política representando a un partido que políticamente es conservador, pero a nivel económico es un partido que cree en el libre comercio, en la apertura de mercado. ¿Ya? Ahora, si se acuerdan de la República Aristocrática, bueno, su gobierno se caracteriza también por cosas tan similares como que hay un dominio de la oligarquía, gobiernan los hacendados, los mineros, los banqueros, dedicados a la producción primaria o exportación primaria, en alianza con el capital extranjero, sobre todo británico y norteamericano. Esto genera también, obviamente, mucha explotación de la mano de obra, expropiación de, de tierras, por eso se dan los levantamientos de estos líderes, ¿no? En el sur de México se dan muchos levantamientos que van a terminar siendo estas fuerzas agrupadas en el ejército de Pancho, en el sur de Emiliano Zapata y en el norte en las fuerzas de Pancho Villa, ¿ya? Que exigen la reforma agraria, la propiedad, ¿no? La legalización y la defensa de las tierras de la población indígena. Bien, a ver quién está conectada, solo está María Fernanda. Entonces, se da todo esto, ¿no? Es esta situación terrible, descontento popular, oposición, ya en 1910 Porfirio Díaz dice que va a ser el último periodo en el que se presente y las fuerzas de oposición se juntan eh, bajo el liderazgo de Francisco Madero en el partido antireeleccionista, ¿no? Así le llamaron, y planificaron un proceso electoral eh, que ha sido denominado el Plan de Ayala. ¿Ya? Eh, disculpen, me estoy confundiendo del plan. El plan, el plan de San Luis. ¿Ya? El plan de San Luis, que se da en 1910, que busca establecer las elecciones libres y democráticas y une a la oposición contra Porfirio Díaz. Bueno, lo que hace el gobierno es meter presos a la oposición. Sectores del ejército se oponen a esas medidas, hacen un golpe de Estado, Porfirio Díaz huye de México y asume el gobierno Francisco Madero. ¿Ya? Eso en 1911. Pero
la exigencia de los líderes populares como Emiliano Zapata y Pancho Villa es el salto hacia la reforma agraria y al reconocimiento de la propiedad de la tierra de los campesinos. Es la base de la reforma agraria, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde aparecen estos líderes y sobre todo el más importante, Emiliano Zapata, que es el que propone estos puntos que van a ser conocidos como el Plan de Ayala. ¿Ya? Entonces, en el Plan de Ayala se condena ya la traición de Madero, así abiertamente. Y ese plan justifica el levantamiento de los ejércitos de campesinos. Repito, al norte los dirige Pancho Villa y al sur Emiliano Zapata contra el gobierno de Madero. Meses después, ante el problema y inestabilidad, hay un golpe de Estado. ¿Ya? El general Victoriano Huerta da un golpe de Estado y ejecutan, asesinan a varios líderes, incluido Madero. Eh, Venustiano Carranza se rebela contra Huerta, iba a tener el apoyo de Emiliano Zapata y Pancho Villa porque les promete la, la posibilidad, a través del Plan de Guadalupe, les promete la posibilidad de tomar el poder y hacer la reforma agraria. ¿Ya? Esa es la propuesta de Venustiano Carranza. Pero ahí no queda la cosa. Comienza a haber pleitos entre los líderes y caudillos de esta revolución. Carranza es asesinado y luego, ¿no?, quien asume el gobierno será el general Álvaro Obregón, y también es asesinado. Primero matan a Emiliano Zapata y después matan a Pancho Villa. Parece ser que todo eso se hace dentro de una política de controlar y mantener el orden, bajándose a los líderes políticos, y esto lo hace Álvaro Obregón. Estados Unidos interviene, ¿ya? Y sobre todo interviene cuando las tropas de Pancho Villa ingresan al sur de los Estados Unidos. ¿Ya? Pancho Villa incluso habla de que la revolución también significa eliminar el plan, ¿no?, los tratados que dieron legitimidad a la ocupación de los territorios que hicieron los norteamericanos, ¿no? Todo el norte de México se lo quedaron. Esto fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Entonces, Pancho Villa y sus tropas invaden el sur de los Estados Unidos y comienzan a cobrar cupo a las haciendas, y las haciendas que no pagaron fueron saqueadas. Eso asustó mucho a los norteamericanos, ¿ya? Y al poco tiempo de eso salió el tema, si se acuerdan, la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial tiene que ver con el telegrama Zimmermann, del gobierno alemán. Zimmermann era el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán. Le manda un telegrama al embajador alemán en México para que inicie una serie de conversaciones para eso, ¿no? Para la guerra, que México apoye, que México tendrá el apoyo de Alemania y ataque a Estados Unidos y recupere los territorios que Estados Unidos les quitó. Por eso Estados Unidos interviene en la guerra, ¿ya? Y ocupan durante muchos años el puerto de Veracruz, por ejemplo. Los hippies nacen de la guerra de Vietnam, ¿eh? De la guerra de Vietnam. Eso lo veremos en la semana 17. ¿Ya? Los hippies nacen de la guerra de Vietnam.
Paz y amor, dicen. Que todos los problemas se pueden solucionar con paz y amor. ¿Qué pregunta tienes? Dime, María Fernanda, si tienes alguna pregunta. Pregunta nomás, ¿eh? No te cohibas. No, ¿Estados Unidos se salió de la ONU? No, la ONU es creada por los Estados Unidos. La ONU, ya. La Sociedad de las Naciones, que se crea después de la Primera Guerra Mundial, fue propuesta por los norteamericanos. Y la Organización de las Naciones Unidas fue propuesta a finales de la Segunda Guerra Mundial por los norteamericanos, ¿ya? Por si acaso. ¿No sabías? Las Naciones Unidas. Incluso las Naciones Unidas, su sede inicial fue la ciudad de San Francisco y después se trasladó a la ciudad de Nueva York y hasta ahora su sede está en la ciudad de Nueva York. ¿Ah? Estados Unidos no se ha salido de la ONU. En todo caso, Estados Unidos se ha salido de la OMS. El gobierno actual, el de Trump, Donald Trump, ha, sal- ha- ha hecho que Estados Unidos se salga a partir del próximo año de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Las Naciones Unidas se crea a partir de la declaración que hace el gobierno de los Estados Unidos, le llama Declaración de las Naciones Unidas, ¿ya? En 1942. Y esta declaración va a ser ratificada, esta declaración va a ser propuesta por el presidente Roosevelt de los Estados Unidos y será aceptada por Churchill en Inglaterra y Stalin en la Unión Soviética, y era la idea de hacer una alianza contra los países, ¿no? Y las dictaduras fascistas. Carta de las Naciones Unidas, así se llamó originalmente, y luego ya, al terminar la guerra, en la conferencia de Yalta, ¿ya? En la conferencia de Yalta se comienza a plantear ya los detalles de la Organización de las Naciones Unidas. Porque es Roosevelt quien plantea la idea de las Naciones Unidas. OMS no es lo mismo, ¿eh? OMS, así es. Se retira del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y vetar es prohibir, cerrar los fondos para esto es la Asociación de los Refugiados, ¿sí? Esta es una organización de las Naciones Unidas para los refugiados. Y es para los refugiados palestinos. Es la UNRWA, es Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente. ¿Ya? Entonces Trump ha quitado los fondos que da el gobierno norteamericano a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de Cooperación para el Desarrollo y a la Organización para los Refugiados de Medio Oriente. Eso ha hecho Trump. Pero no se ha salido de las Naciones Unidas, ¿no?
¿Tienes más preguntas? Busca, por favor, si tienes preguntas, dudas. Pero acá afecta en la cuestión de la cooperación para el desarrollo. Hay en muchas zonas de la selva, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos apoya los proyectos de cultivos alternativos en las zonas de producción de coca. Hay proyectos para dejar de producir coca y producir café, cacao, y, y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos apoya esos proyectos, ¿no? Ahí va a haber va a afectar bastante esos proyectos que apoyaban los norteamericanos. Bien, ya vimos entonces Revolución Rusa, Revolución Mexicana, la crisis del sistema capitalista de 1929. ¿Ya? Los antecedentes de esta crisis son la prosperidad de los locos años 20, como le llaman los norteamericanos, a este periodo del 19 al 29, en los que no hay límites para el crecimiento económico de los Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos crece de manera impresionante durante esos años, y después de la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias como Francia y Gran Bretaña se han quedado endeudadas con Estados Unidos. Así que para recuperar algo de dinero, abren sus mercados, los mercados monopólicos que tenían, sus colonias las abren al comercio y a la inversión norteamericana. Eso les va a permitir obtener ingresos que a su vez van a ser destinados para pagar la deuda que tienen los franceses y los británicos con los norteamericanos. ¿Ya? Preguntas, si tienes preguntas, hazlas para poder resolverlas. A ver, la depresión es esto. Mira, depresión hace referencia a la curva. ¿Ves? ¿Ves en la pantalla? Esta es la curva. La economía que iba creciendo desde el 19, 29. Y del 29 hasta el 33 se cae. Esta es la Gran Depresión. Esa es la Gran Depresión, ¿ya? La Gran Depresión de la economía mundial. Pregunta, pregunta. ¿Qué otra pregunta tienes? Que no quede claro de esa parte. Se ha conectado Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta tienes?
Así es. A ver, por una consecuencia del crack fue la crisis de la democracia liberal. ¿Por qué? Porque para salir de la crisis, ¿ya? Muchos países se difunde la idea de que la única manera de salir de la crisis es a través de gobiernos dictatoriales y autoritarios, ¿ya? Dictaduras. O sea, hay dos formas de salir de la crisis. Una forma es promoviendo esto que Roosevelt hace del New Deal. New Deal significa el nuevo trato. En la separata está bien explicadito lo del nuevo trato, ¿ya? Hay un esquema bien bonito. El New Deal es esta propuesta de el Estado interviene, ¿ya? Apoyando a las empresas y al mismo tiempo apoyando a los sindicatos, a los trabajadores. Entonces, hay dos formas de salir de la crisis, una forma democrática, nuevo trato, y la otra es a través de dictaduras, represión. Y ojo, para salir de la crisis en Alemania, los nazis reprimen. Y acá en el Perú, para salir de la crisis, la dictadura de Sánchez Cerro. ¿Ya? Entonces, la democracia liberal, los valores democráticos liberales son cuestionados y le echan la culpa a esos principios de libre mercado, libertades económicas, le echan la culpa de que por eso se dio la crisis, por eso se dio la crisis. Y la solución es, debe haber un Estado que dirija, ordene todo para evitar que la ambición de los empresarios malogre la economía mundial. Esa es la idea que tiene. ¿Está claro? Así es, el liberalismo ortodoxo, porque hace ratito lo mencioné. Termina la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña y Francia están muy endeudadas con Estados Unidos, porque Estados Unidos les presta dinero durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, para recuperar, obtener ganancias, abren sus mercados, ¿ya? Se rompen los mercados monopólicos, se abre toda la economía, se restablece esta idea de libre comercio y apertura de mercados sin restricciones. Por eso se dice modelo ortodoxo, liberalismo ortodoxo. El liberalismo ortodoxo es ese, libre mercado, libre competencia, ¿ya? Y eso es lo que enriquece a Estados Unidos, que puede invertir, comprar, vender en territorios que antes eran colonias, que antes eran parte de las redes de monopolio comercial de los imperios, como el británico o el francés, ¿ya? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la gran diferencia. Keynes justamente propone, Keynes es el primer economista que se da cuenta de que ese sistema es muy frágil, ¿ya? Porque se basa en la idea de que la economía no tiene límites, pero no, hay sobreproducción. ¿Qué significa sobreproducción? Que produces tanto un bien que se devalúa, porque ya no se puede vender, ¿ya? Entonces la teoría de Keynes es, él da una teoría, ¿no? La demanda agregada. Como la demanda corriente de la economía no funciona, entonces hay que intervenir en la economía. Hay que intervenir, el Estado tiene que intervenir, tiene que regular, ¿ya? Incentivar, promover la economía y, al mismo, y obviamente también cerrar
¿Qué incentivos, ¿no? ¿Qué apoyos? Cerrar la economía para que nadie compita con tus productores. ¿Está claro? Esa es la idea. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Gracias, Miguel Alberto, por tus preguntas. María Fernanda, si tiene más preguntas. Miguel, si tiene más preguntas, me avisas nomás, para eso estamos. Bien, entonces, estas son las antecedentes. Las causas son, como lo mencionaba, sobreproducción, la alta especulación financiera, ¿ya? La crisis del capitalismo monopólico y obviamente la difusión de una economía ortodoxa, liberal, o sea, libre mercado pleno, sin restricciones. ¿Qué beneficia Estados Unidos? Porque Estados Unidos, sus empresas intervienen, invierten, compran y venden en las antiguas colonias británicas o francesas, ¿ya? Y los franceses y británicos con los impuestos que recaudan, pagan las deudas que le tienen a otras empresas y bancos de los Estados Unidos. Por eso en esta época eh, crece de manera impresionante Estados Unidos, ¿no? Los locos años 20 le llaman a esa etapa de crecimiento alucinante, desordenado, caótico de la economía norteamericana, ¿no? Bien, la invasión de Alemania a África fue para debilitar el comercio de Inglaterra o para el objetivo de la campaña africana de italianos y alemanes era tomar, ¿no?, puntos estratégicos como el Canal de Suez y los yacimientos petroleros, ¿ya? Si tomas los yacimientos petroleros, ya no dependen, es porque los rusos dependían de, de comprar petróleo. ¿A quién? A los rusos, ¿ya? Los rusos son los que venden el petróleo a los alemanes. Por eso la Unión Soviética y Alemania tenían un acuerdo comercial, ¿no? Incluso le llaman pacto de acero a ese acuerdo, a ese tratado de cooperación y paz entre Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Entonces lanzan esta campaña, la campaña de África, con la intención de tomar esos yacimientos petroleros. Pero los británicos resisten y luego con el apoyo de los norteamericanos terminan derrotando a los fascistas en el norte de África, ¿ya? Y, y después de eso pues se da la ofensiva en el año eh, 42, colapsa el ejército, las fuerzas fascistas en el norte de África y los aliados británicos y norteamericanos desembarcan en Italia el 43, ¿no? Ahí están todos estos detalles en la separata también. 42, los británicos al mando del general Bernard Montgomery ya derrotan a las fuerzas alemanas en África. Y el 43, ¿no? Las dos grandes ofensivas, británicos y norteamericanos en Italia, y los soviéticos que después de Stalingrado votan a las fuerzas fascistas de su país, y en el año 44 los británicos y norteamericanos desembarcan en Francia y los soviéticos ingresan a Europa Oriental. Y el 45 las fuerzas aliadas ya están peleando en Alemania.
Bien, a ver, vamos a darle la última revisada al chat, a ver si hay algo más. Ya, gracias a ti, Miguel Alberto, por tus preguntas. Ah, la Gran Depresión es eso. Si te fijas acá, María Fernanda tiene que ver con esto, sobreproducción. Producen más de lo que pueden vender y el valor de los productos, de las acciones, de las empresas se cae. O sea, hay tanta producción que el valor del producto, el valor de las acciones de las empresas se va abajo, ¿ya? Entonces, esa es una de las causas principales, ¿no? ¿Y por qué produce tanto Estados Unidos? Producen más de lo que pueden vender, ¿ya? Ahora, ya se dieron cuenta que desde esa época del 29 hasta ahora se han dado cuenta las empresas y los capitalistas de que no debes producir más de lo que puedes vender, porque si no, se deprecian los productos. Se supone que lo han aprendido, pero igual lo siguen haciendo. El 2007, 2008 se produjo la crisis inmobiliaria que primero empezó en Estados Unidos y luego en varios países de Europa, ¿ya? El valor de las viviendas se cae porque dejan de comprarlas, o en todo caso, algunas que habían sido compradas a crédito dejan de ser pagadas y el valor se cae. Y eso pasa, el capitalismo genera eso, ¿no? Bien, María Fernanda, ¿tú postulas a medicina también? Fue claro, pensaron a corto plazo. Ah, tú vas a enfermería, bonita carrera. Pero ¿cómo te va pues en el puntaje? Ah, sigue adelante, de repente lo haces. Seguro lo haces. Ya el próximo año ya estarías en la facultad.
A la 1 y 2. Ya vamos a avanzar. La 1. La 1 es sobre la Revolución Mexicana. Pregunta de seleccionar, ¿no? Proposiciones. Madero se enfrentó al gobierno de Porfirio Díaz. Verdadero. ¿Sí? Damos el pronunciamiento, ¿no? El primer pronunciamiento en contra, para unir las fuerzas de oposición contra la dictadura de Porfirio Díaz. Pancho Villa se levanta en el norte. Emiliano Zapata presenta el plan de Guadalupe. No. Venustiano Carranza promulga la Constitución de Querétaro. Eso sí es cierto. ¿Ya? Entonces acá la 1 es Pancho Villa se revela en el norte de México, Zapata en el sur de México. ¿Ya? Y Zapata propone otro plan de ayuda, que es el plan de Ayala. ¿Ya? El plan de Ayala. El plan de Guadalupe lo propone Venustiano Carranza. La 2 es una pregunta sobre la Revolución Rusa. ¿Ya? Y es una pregunta que se centra en la propuesta de Lenin. En 1921, Lenin propone la nueva economía política, que va a significar liberalizar en parte la economía, hacer una economía mixta. El gobierno planifica, pero hay iniciativa privada e inversión privada, incluso inversión extranjera. ¿Ya? Entonces la 1, a ver, la 1 vamos a ver, la 1 es la B y la 2 es la D. La nueva economía política es eso, ¿no? El gobierno controla la economía, pero permite que haya inversión privada, incluso créditos e inversión extranjera. ¿Está claro? Entonces la 1 es Brasil y la 2 es Dinamarca. Bien, ¿está claro? ¿Alguna otra pregunta? Esta semana es interesante porque ya nos presenta algunas características que se mantienen hasta ahora y resume un montón de ideas de las clases anteriores de Historia Universal y del Perú. Bien, entonces justamente porque Estados Unidos es el mayor vendedor, productor, comprador e inversionista en todo el planeta, cuando la bolsa de Nueva York se cae, se produce una crisis mundial, ¿ya? Y se le llama Gran Depresión por esto, ¿ya? Esto, la caída de la curva del crecimiento. ¿Está claro? Bien, entonces terminamos acá. Gracias, gracias, muchas gracias María Fernanda. Espero que te vaya bien en los exámenes, ¿ya? Y nos veremos en clase, si no en las sesiones de consulta. Cuídense mucho, que les vaya bien a todos.